Bienvenidos a Multicolor Tarot. ¿Cómo andan? Espero que estén receptivos para otro mensaje guía, que si bien es un mensaje educativo, pero no deja de ser un mensaje guía, porque si llegó a tu vida por causalidad, por casualidad, por lo que fuese, es porque tenían que llegar. Hoy miren aquí, ¿a quiénes tengo aquí? Tengo la carta de los enamorados, que es una carta que significa mucho misterio desde el comienzo de la humanidad. Venía canalizando el mensaje hace varios días, no lo podía terminar como de formar y bueno, es como que llegó el mensaje. Esta carta en el tarot, ¿sí? Cuando te enseñan a más allá de lo que podría... esperen un segundo. Antes de que se me escape la gatita, mi crucificada, pobrecita, y mi resucitada, le quería mostrar la crucecita que tiene en el pechito. Lo que pasa que es tan inquieta que no se deja. Tiene una palomita, como una cruz blanca. Ay, me enganché toda. Bueno, ¿ven? Ay, bueno, anda. No sé si se dejó ver, pero es muy inquieta, no le gusta mucho que la agarren. Quería mostrarle, pues me había quedado con la gana de mostrarle en el anterior video. Bueno, y venía diciéndoles, ¿no? La carta de los enamorados. La carta de los enamorados en la simbología y en la educación del tarot, lo que te lleva es a que es un momento de tomar decisiones, ¿sí? Es un momento de tomar decisiones. Y medio como que cuando yo la veo, nunca me terminó de cerrar la idea. Yo ya le dije, soy la rebelde con causa. Nunca me terminó de cerrar la idea de la toma de decisiones, porque yo digo, uno que entiende un poco de Biblia, dice, Adán y Eva, tomando decisiones. Hay algo que no me cerraba. Primero no me cerraba, les explico lo que pasaba por mi mente, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Biblia que fueron creados varón y hembra, ¿sí? Así fueron creados. Adán tenía un cerebro completamente masculino y Eva tenía un cerebro completamente femenino. Por eso en la imagen se ve Adán, ¿sí? Vamos a tapar sus partes. Adán está como reclamándole a Eva de una manera como mirando para abajo, y Eva está con los brazos abiertos esperando como la comunicación de Dios o de un ángel, ¿sí? Entonces, claro, yo decía, ¿cómo puede ser que esto sea una toma de decisiones si primero, cuando Adán fue creado, fue puesto en el huerto del Edén con la orden de Dios de no comer del fruto del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Adán podía obedecer, ¿sí? Y no había ningún problema? ¿Por qué pecó Eva de decir, por qué desobedeció Eva y comió del fruto? ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, el hombre estaba cultivando ahí, podando las plantitas del huerto del Edén con los animales, poniéndole los nombres. Dice que Dios le iba trayendo a los animales a su mano y le iba poniendo los nombres. Pero ¿qué pasa? Dios dijo, y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo de su costado a Eva, de su costilla, la hizo a la par. ¿Sí? La hizo a la par. Ven que ellos están a la misma altura. La hizo a la par. ¿Y qué pasa? Como Adán tenía el cerebro totalmente entero, masculino, porque era varón, Dios dijo, lo veía solo, veía que su cerebro maquinaba cosas que quizás él no comprendía, porque claro, al estar solo en el huerto, Dios se daba cuenta de la necesidad física del hombre, y él con un cerebro totalmente masculino, entonces obviamente que el hombre en su estrés mayormente, cuando el hombre está estresado, bueno, es como que tiene mucha necesidad sexual, ¿sí? Estresado en cualquier clase de sentido. Si bien también, tiene sueño, pero también tiene mucha necesidad sexual. Por eso muchas veces los hombres cuando están estresados a veces sufren, discúlpenme un segundito de un pelito. Cuando
cuando el hombre muchas veces o sufre muchos golpes o está demasiado estresado, ¿sí? Mayormente tiene mucha necesidad sexual. Cosa que a veces a la mujer no le suele pasar. Cuando está estresada, por ahí tiene otras necesidades. Que bueno, ahora no quiero hablar exactamente del sexo, digamos, sino quiero hablar de lo que estaba sucediendo en el momento edénico, ¿sí? Donde estaban ahí Adán y Eva y donde se suponía que tenían que tomar una decisión. Bueno, ¿qué pasa? Adán fue creado varón y Eva fue completamente hembra. ¿Sí? Estaban en un estado primitivo, animal, ¿sí? Estaban en un estado donde eran solamente alma y cuerpo, ¿sí? Y razonamiento porque tenía un cerebro. Es como un animal que está como programado para eso. Dios se comunicaba con Adán y le dejó la orden de que no coma del fruto del bien, de la ciencia del bien y del mal, porque iban a morir. De cierto morirás, decía Dios. Entonces, claro, como el cerebro masculino es muy objetivo, obedecía las órdenes. Obedecía las órdenes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ve que Eva, Dios le entrega a Eva, él estaba, pero fascinado, enamorado, embobado, ¿sí? Porque era como el regalo a su esfuerzo, el regalo a su soledad, el regalo a lo que le estaba faltando, era su compañía idónea. Pero claro, Eva, al haber sido creada, ¿sí? Con un cerebro completamente femenino, Eva está mirando para arriba, porque era un cerebro receptivo, ¿sí? Ella estaba como buscando algo más. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en el fondo tenemos a Adán que tiene fuego en un árbol con fuego, ¿sí? Y acá Eva tiene el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal y la serpiente, si se ve, a ver, si se ve. Acá está la serpiente enroscada en el árbol, sí, porque antes los animales y el hombre se podían comunicar. Yo lo estoy logrando ahora con mis gatos a través de las cartas, a través de su conducta, pero imagínense en un estado bien original, donde el animal te hablaba, ¿sí? Que después, bueno, por toda la caída del ser humano, el animal fue maldito, lamentablemente, por la conducta animal también del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva fueron creados con el cerebro completamente masculino y Eva con el cerebro completamente femenino, ¿qué pasa? Ellos tenían que estar en comunión todo el tiempo, porque si no, uno funcionaba de una forma y la otra funcionaba de otra forma. ¿Qué pasa? Eva empezó a tener problemas de baja autoestima, el típico problema de la sociedad, problemas de baja autoestima. Claro, ella empezó a entender que había sido creada para el hombre, ¿sí? Por más que había sido creada a su medida, no le alcanzaba, porque ella decía, ¿y para mí qué hay? ¿Ven esas manitos que le hablan al ángel y dicen, ¿y para mí qué hay? Bueno, gatos, para vos hay gatos. ¿Para mí qué hay? Salí, mi amor, porque no me dejan grabar. Ella está con las manitos abiertas, como diciendo, ¿y para mí qué hay? Porque, o sea, yo fui creada, y él como que le reclama y le dice, pero, o sea, ponete contenta que fuiste creada para mí. No. Y ella es como que no, necesitaba más y decía, no me alcanza, no me alcanza, para mí hay algo más ahí. Estaba con su cerebro completamente receptivo, completamente emocional, y Adán estaba más objetivo, cuidando del Edén, cumpliendo con lo que había sido su mandato. Entonces, estaban dos árboles, estaba el de la vida y el del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no comieron el de la vida? ¿Sí? Bueno, ese es un misterio que les revelaré en otro episodio de Multicolor Tarot. La serpiente, sí, que tenía el espíritu de Lucifer, sí, que había sido castigado y tirado a la tierra, que también Lucifer representa la oscuridad receptiva del ser humano, ¿no? Lucifer es
la receptividad en sus más bajas energías, ¿sí? Cuando todo es permiso, todo es posible no porque uno tiene fe, todo es permisivo, hacé lo que quieras, hacé lo que vos quieras, ¿sí? Todo se puede, llega un momento que si todo se puede sin obediencia, tampoco se va a poder, porque uno para poder hacer algo necesita una objetividad y una obediencia a algo, porque si no, o sea, ¿de dónde me agarro para decir que todo se puede? Hay una energía de obediencia que uno tiene que seguir para que las cosas funcionen, ¿sí? Es como cuando uno se compra algo y dice, ¿cómo funciona esto? Entonces uno mínimamente tiene que seguir un manual de instrucciones para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces es una mínima obediencia, un mínimo entendimiento. Bueno, Eva está receptivísima y sentía que no le alcanzaba, decía, no, esto no me va, pero ponete contenta que Dios te hizo para mí. Y ella sentía que no se sentía parte de la bendición, tenía la baja autoestima. ¿Por qué? Porque había una serpiente ahí que le venía carcomiendo la cabeza, le venía diciendo, así que fue dicho que del fruto de la ciencia del bien y del mal no tienen que comer. Mentira, le dijo. Yo te digo la verdad, le dijo. Le guiñó el ojo y le dijo, come, porque sabe que Dios sabe bien que el día que comas de ese fruto vas a ser como Él, ¿sí? Vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eva, al ser receptiva y al sentirse abandonada por su creador, en vez de estar en comunión con su esposo y decirle, mirá, hay una serpiente que me está tentando, que me está diciendo, ella era totalmente receptiva por su cerebro femenino, que fue y comió. Y uno se pregunta, ¿por qué Adán cayó en el pecado? ¿Sí? ¿Por qué Adán cayó en el pecado? Porque el cerebro masculino es totalmente objetivo, es tum, 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 como un caballo, va, y recibe la orden, ¿sí? Sin querer ofender a los hombres. Esperen lo que voy a decir. Cuando él ve que ella come del fruto y no se murió, porque Dios le había dicho que se iban a morir, él al ser objetivo dice, y sí, si Eva no está muerta, es porque debe ser así. Entonces, ¿qué hizo? Fue y comió. Bueno. Y ahí Dios, con todo su enojo, ¿no? Terminaron así. Así terminaron. Pero yo te dije, ¿no? La mujer terminó maldita a parir con dolor, maldita a ser sujeta al hombre. Ella empezó a decir, bueno, ahora vas a tener que someterte a la autoridad de tu esposo, vas a saber lo que es ser una desobediente, ¿sí? Y él terminó por estar enamorado de ella y no tener un cerebro obediente, no porque no haya sido obediente, sino porque desobedeció, porque vio el resultado y dijo, sí, es verdad. Entonces fue y comió. Entonces, por estar enamorado y estar, excitado, por así decir, en sus bajos instintos masculinos, bueno, acá está la típica discusión, ¿no? Donde ellos terminan. El hombre cargó con toda la carga, la casa, el sobrepeso de la familia, sostener, ya no tenían ningún Edén, Dios lo saca del Edén, lo pone en un lugar con espinos, o sea, se armó la trifulca, Dios se calentó, se enojó, no los maldijo a ellos, maldijo a la serpiente y a ellos los castigó. Pero volviendo al estado del Edén, esta carta cuando habla de los enamorados, ¿sí? Lo que hizo Dios fue decir, bueno, a ver, ¿cómo encontramos un equilibrio entre esto? Porque claro, Eva estaba receptiva porque ella, lo que Dios le quería dar era un hijo. Le quería dar un hijo. Primero, ¿para qué? Para que antes de que ellos tuvieran conciencia, tuvieran un hijo, y cuando tuvieran ese hijo, el hijo iba a nacer con el cerebro masculino y femenino, porque ya iba a ser el fruto de la unión de ellos dos. Entonces,
terminaron teniendo conciencia antes de desarrollar el cerebro masculino y femenino. Cuando las personas que empezaron a nacer, después nació Abel y Caín, ¿sí? Cuando nace Abel, bueno, ahí hubo toda otra trifulca más. Ya Dios no maldijo como a Adán y Eva, maldijo a Caín porque Caín ya tenía conciencia de lo que estaba haciendo, tenía un cerebro femenino y masculino, Dios les hablaba, ustedes lo pueden googlear todo esto en el Google, obvio, valga la redundancia, y se van a dar cuenta que tanto Caín, que fue el primogénito, como Abel, ¿sí? Claro, los dos empezaron a tener la conciencia distorsionada, empezaron a funcionar mal. ¿Por qué? Porque Abel, sabiendo que Dios rechazaba la ofrenda de Caín, él seguía con él, ¿sí? Y Caín era totalmente desobediente. Entonces, ¿qué pasa? No puedo terminar de encontrar a Caín y Abel en las cartas, pero a lo que voy es que cuando ellos tuvieron sus hijos ya tenían conciencia, cerebro receptivo y objetivo, ¿sí? Pero totalmente disfuncional. ¿Por qué? Porque Dios no les había explicado exactamente bien cómo eran las cosas. Aparte, no estaban muertos, habían muerto espiritualmente. ¿Por qué? Por la desobediencia, nada más que por eso, por la desobediencia de no haber esperado los tiempos. La carta de los enamorados te lleva a pensar, ¿sí?, que Dios no tiene nada para vos y que todo lo que tienen los demás, vos no lo vas a tener. Y vos ya sos la bendición, ¿sí?, de Dios. En el caso de Eva, ella ya era la bendición de Adán. Pero ¿qué pasa? No podía entenderlo porque, claro, Dios no se lo explicaba. Ahí también está en que Dios evoluciona, que con el tiempo nosotros fuimos entendiendo que Eva había sido creada para Adán. Pero ella en su estado primitivo, más en su estado primitivo el de Dios, porque Dios creció siendo padre con Adán y Eva y empezó a evolucionar, empezó a encontrar la manera de restaurar. Porque claro, cuando ellos pecaron, como no tenían conciencia, Dios no los maldijo. Pero a Caín, cuando mata a Abel, a su hermano, Abel dice que clamaba su sangre desde la tierra y no lo maldijo a Abel. Abel cayó por ser demasiado, le faltaron principios, ¿sí? Le faltaron principios porque claro, Adán y Eva al tenerlos con baja autoridad por la culpa que tenían, no tenían fuerza, ¿sí? Eso es lo que trae la desobediencia, te roba la fuerza de lo que estás haciendo. Cuando uno desobedece, después a veces no tiene fuerza para decirle a los hijos las cosas. Entonces es como que dice, no sé, que haga Dios lo que sea, porque esto se me escapa de las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A Caín sí lo maldijo, pero le puso una señal en la frente para que nadie lo matara. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, ¿sí? Porque Dios entendía desde arriba las cosas. Lo que pasa es que no se las terminaba de explicar a ellos. ¿Por qué? Porque en su infinita sabiduría había un porqué. Entonces, con el paso de los años, Dios mandó muchos reyes, ¿sí? Hombres valientes, ¿sí? Fue poniendo, bueno, el Papa. Sabemos todo lo que ha pasado en el Vaticano y todo lo que ha pasado con el hecho de mutilar el deseo sexual también, la iglesia. Dios fue poniendo al rey Salomón, fue poniendo, montones, si ustedes van viendo la historia bíblica, fue poniendo montones de reyes, Sansón, sería Sansón, yo me los imagino por todo lo que es Moisés, ¿no? Que las leyes,
las tablas de las leyes, fue poniendo muchas personas, ¿sí? que fueron educando de alguna manera a la parte que Dios iba rescatando, que era la parte de la obediencia, que era la que funcionaba el cerebro femenino y masculino en obediencia. Y el que funcionaba en cerebro masculino y femenino en desobediencia, dejó que se siguieran multiplicando. Por eso también esa es la gran problemática de la sociedad, que de alguna manera a veces uno... Si Dios no maldijo a Caín, nosotros quiénes somos para maldecir a las personas que por ahí no están en la obediencia o en el concepto que nosotros consideramos obediente, ¿sí? ¿Qué pasa? Dios, al ver, ¿sí? que esta caída había sido tan débil, aún teniendo ya conciencia, es el tercer ojo. Nosotros todos tenemos un tercer ojo que, claro, porque está adormecido por montones de cosas, porque han pasado muchas culturas por nuestras vidas. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Y esta es la primera vez que en la Biblia se habla de lo que sería un alquiler de vientre, ¿sí? Porque hay gente que dice que es pecado alquilar el vientre o que es pecado la inseminación artificial. Sin embargo, está escrito en la Biblia que María, la madre de Jesús, quedó embarazada, ¿sí? por el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Todos los hombres y ustedes, todos los reyes en la antigüedad, aún en la actualidad, que están en bajas energías, aún usados por Dios, aún ungidos por Dios, ¿sí? Tenían tan poca fuerza espiritual que todos caían en la tentación del sexo. Entonces, claro, uno era muy receptivo, el rey Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero terminó acostándose con mujeres paganas que entregaban sus niños que se prendían a los dioses, donde los prendían fuego, donde los mataban y los ofrendaban a los Baales. Después, otro que también el rey David, ¿sí? David fue el padre de Salomón. David fue uno de los reyes que tenía según el corazón de Dios, pero que también terminó abusando de una mujer, mandando a matar al esposo de la mujer que había abusado. Terrible. También tenemos la historia de, antes del rey David, que fue Moisés. Moisés también, él no cayó en la tentación sexual, pero cayó en la ira del cansancio, el agotamiento. Tenía falta de dominio propio en cuanto a la ira, ¿sí? También teníamos la historia muy conocida de Sansón y Dalila, que él había sido llamado con la misión, ¿sí? de libertar al pueblo de los filisteos, ¿no? Donde él cada vez que caía cansado, caía en las manos de Dalila, que era del pueblo filisteo, donde todo el tiempo lo vivía tentando y le decía que le contara el secreto de su poder, ¿no? Y que él después le termina revelando que era su pelo largo, ¿sí? Acá vemos el pelo largo de Sansón. Cuando él pierde su pelo y pierde la fuerza, se perdía la fuerza de la unción. Entonces, ¿qué pasa? Esto habla de las tentaciones masculinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios probaba con un hombre, probaba con otro hombre, tampoco funcionaba. Entonces, ¿qué pasa? Después empezaron también los curas o los pastores, y los pastores, sobre todo los curas que dicen que uno no se puede casar, ¿sí? Para poder servir a Dios. Eso fue algo que lo sacaron porque una vez el apóstol Pablo dijo, si vos es mejor servir a Dios soltero para no tener problemas de que te están llamando tus hijos, la mujer, y tener obligaciones de convivencia. Pero antes de estarse quemando, decía también Dios, les aconsejaba a Pablo, antes de estarse quemando, cásense, porque si no se arma todo un desastre acá, y al final todo lo que estaba construyendo el Espíritu Santo después de que la resurrección de Cristo se venía viniendo abajo por el tema de que también había todo un desorden sexual,
y Dios después terminaba quedando como que el que era él, el que mandaba a tener desórdenes sexuales. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo, que para mí este es el espermatozoide del Espíritu Santo, ¿qué tuvo que hacer Dios? Le tuvo que sacar la genética masculina al Señor Jesús, ¿sí? Le tuvo que sacar el espermatozoide, digamos, le tuvo que poner un espermatozoide espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venía con una misión de vida para poder darnos al Espíritu Santo a todos. Ya no era un ungido de acá, un ungido de allá. El Espíritu Santo, Dios se empezó a dar cuenta que las leyes de las tablas de la ley no funcionaban, que mandando a uno con fuerza tampoco funcionaba porque terminaba cayendo en la tentación. Mandó a un rey Salomón, que era el rey más sabio del mundo, y terminó pecando y casándose con mujeres que sacrificaban los niños al fuego. Entonces Dios dijo, no, necesito a alguien que no tenga un cerebro receptivo sin espiritualidad, ¿sí? Ni objetivo sin espiritualidad. Necesitaba un niño que naciera, ¿sí? Con un esperma ya sin genética de sexo y desobediencia. Entonces nació el Señor Jesús. Y este sería el Señor Jesús en el Vía Crucis, ¿sí? Cuando Él muere, lleva la carga de todos los seres humanos, muere y bueno, luego resucita, ¿sí? Y gracias a que vino el Señor lo que vino a hacer fue, bueno, cortar un poco todo eso de la obediencia, el castigo, la ley, vino a validar a las mujeres, Él empezó a poner en igualdad a las personas, ¿sí? En decir que las mujeres en su necesidad femenina necesitaban ser respetadas, validadas en la cultura judía y también en la cultura que se le decían los gentiles, a los que no eran de la cultura hebrea. Y bueno, lo que cuando nosotros, tarde o temprano, la vida nos hace toparnos con Cristo, porque es una ley espiritual, ¿sí? Es como que yo sepa que vos sos médico y no respete que vos sos médico. Entonces yo me pierdo de tu don de la medicina, de curarme a través de eso. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz, fue el ejemplo de la autoestima, ¿sí? Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Le tuvo que sacar la genética de lo que fue la tentación. Ella, María, fue embarazada del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque si, por eso agarró una virgen, ¿sí? Agarró una virgen porque si ella llegaba a quedar embarazada de un hombre otra vez, iba a seguir con la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, María fue totalmente receptiva cuando vino el ángel Gabriel y le dijo que iba a quedar embarazada, y José, el papá de Jesús, no le creyó cuando ella se lo dijo. Entonces tuvo que ir el ángel Gabriel a decirle, José, tu esposa, tu prometida, porque todavía no estaban casados, le dijo, tu esposa va a tener un hijo del Espíritu Santo. Que eso van a ser, creo que cuando en las próximas generaciones ya se nos podamos hasta estar tan limpios de la genética de todo pecado, ¿sí? De toda debilidad, de toda tentación humana, ¿sí? Cuando ya dejemos de escuchar la parte baja, ¿sí? De lo que es nuestros bajos instintos, vamos a poder estar todos ascendidos, ¿sí? Como maestros espirituales. No es que hay uno, hay otro, todos vamos a estar ascendidos. Pero por eso el Señor Jesús lo que vino a hacer en su Vía Crucis es darnos la fuerza del Espíritu Santo. A ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? Aquí. Nos vino a dar la fuerza del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque si bien todos tenemos que pasar por una disciplina, porque uno no puede decir, sí, Dios te va a rescatar de donde sea, pero también te va a dar la disciplina para que te vaya bien, para que hagas las cosas bien, y te va a ir explicando también por qué te pasaron las cosas. Por eso no está bueno cuestionar a Dios, ¿sí? Y también está bueno entender que Dios era un ser humano, ¿sí? Que evolucionó con el hombre. Por eso que es muy importante no solamente respetar a tus padres y aceptarlos tal cuales son,
y perdonarlos, ¿sí? Porque ellos de alguna manera fueron el canal de tu venida, sino también perdonar a Dios en su evolución. Pero tampoco Dios tiene la culpa de lo que hacemos nosotros, porque como fuese todos tenemos un cerebro, ¿sí? Funcionando o no funcionando, y todos tenemos un corazón. Funcionando o no funcionando, todos tenemos un corazón. Pero también Dios sabía que ese corazón que nosotros teníamos venía muy cargado sobre todo el hombre, venía muy cargado de peso de la humanidad sobre él, trillando, sosteniendo todo, saliendo a cazar, saliendo a las guerras, ¿sí? Las mujeres pariendo con dolor. Ya no vas a parir, dijo Dios. Estaba tan enojado que le dijo, ya vas a parir con dolor. Entonces cuando vino Cristo, ¿sí? y resucitó, que sería el Señor Jesús resucitado, cuando el Señor resucita, vino a generar una liberación, ¿sí? Vino a ayudarnos a flotar, a decir que ya el hombre no llevaba el castigo de la maldición original, ¿sí? Que en realidad no había sido una maldición hacia el hombre, fue hacia la serpiente. El hombre lo que fue castigado, duramente castigado. Y la mujer, como yo les había dicho en el otro video, se salvaba teniendo hijos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, volvemos a nacer, ¿sí? Esta es la nueva oportunidad, ese sería el segundo haz de oro. Nacemos a la nueva oportunidad que Dios nos da en esta vida. A veces, mayormente es la última vida que tenemos. Cuando creemos en Cristo, es la última vida que tenemos. ¿Por qué? Porque si hemos pasado por muchas culturas y no hemos conocido a Cristo, ¿sí? Los que conocen a Cristo ya no mueren eternamente, ¿sí? Los que conocen a Cristo, bíblicamente hablando, ya nacen y ya tienen la vida eterna. Entonces, lo único que hay que hacer es empezar a trabajar en el espíritu. Por eso que Dios decía, dame, hijo, tu corazón, porque si vos le das a Dios tu corazón débil, Dios lo va fortaleciendo con su Santo Espíritu, que sería este espíritu después de la crucifixión. ¿Dónde está el Espíritu? Está el Espíritu Santo, pobre, lo dijo en cualquier lado. Con el Espíritu Santo nosotros podemos lograr todo. Y mayormente, ¿sí? En la carta de los enamorados, que yo veo acá, yo lo que veo no es la decisión del hombre de qué tengo que hacer, ¿sí? Yo lo que noto es que en esta carta Eva era totalmente receptiva, se sentía con la estima baja, ella creía que, claro, le diste a Adán un regalo que soy yo, y para mí, ¿qué hay? Y no supo esperar los tiempos, pero también hay que comprender, ¿sí? que esto nos ayuda a comprender muchas veces lo que les pasaban a nuestros ancestros. Ellos tenían menos posibilidades que nosotros, ¿sí? Y por eso a veces, más allá de que pudieron haber hecho mejor las cosas, muchas veces no pudieron porque no se les enseñaron principios bíblicos. Se los seguía enseñando estábamos en la gracia de Cristo, con las leyes del Antiguo Testamento, estábamos bajo la gracia de Cristo, promoviéndonos bajo obediencia. Entonces tampoco funciona la cosa así. Nosotros tenemos que movernos en obediencia, pero la obediencia viene por entregarle todos los días a Cristo nuestro ego, ¿sí? Nuestra baja autoestima. Cuando tenemos un problema le decimos, Señor, te entrego mi corazón, te entrego este dolor, te entrego esta debilidad, te entrego esta duda, me siento vacío. Porque mayormente cuando no le creemos a Dios por lo que va a venir a nuestro favor, terminamos llevando cargas pero pesadas. Y estas cargas pesadas, tanto las mujeres como los hombres, ya las llevó Cristo por vos. Por eso que está el haz de basto, que yo les había mostrado en el otro video, que es cuando Dios nos redirige los dones y nos da una nueva oportunidad. A ver, lo voy a buscar. Bueno, acá. Es cuando Dios te dice, soltá todas tus cargas, ¿sí? Soltá todas tus cargas porque yo ya las llevé en la cruz. Ya resucité, ¿sí? Acá estaría Cristo resucitado. Y ahora te vas a tener que mover de otra manera. Te vas a mover de otra manera con conceptos correctos y saludables, que sería el as de espadas, ¿sí?
donde Dios también sana nuestras emociones, nos saca de ese lodo donde caímos por vacíos emocionales. Muchas veces hay gente, la mayoría de las personas que buscan mucho reconocimiento, que son los 2 reyes de copas que yo había hablado en el video anterior, pueden ir y mirar los reyes en el tarot. Son personas que buscan los aplausos de todo el mundo. Y claro, lo que en realidad están pidiendo es que alguien en realidad los rescate de ese vacío emocional donde cayeron por todos los conceptos equivocados que nos pusieron. Y a veces uno también lo va compartiendo de una forma y después, bueno, Dios lo va perfeccionando, porque Dios también, al ser evolutivo, va a llegar un momento donde ya no tenemos que estar hablando tanto de Cristo ni de nada, porque ya al estar incorporado Cristo en nuestro corazón, ya no nos vamos a mover tanto en la fuerza de tener que predicar y llevar el evangelio, porque cuando yo tuve la opción de poder cambiar de religión y otras culturas, pero me enamoró Jesús, porque yo dije, Jesucristo me cierra todo con Cristo, me cierra absolutamente todo, ¿no? ¿Y quién es la pareja ideal para Cristo? La iglesia, ¿sí? La iglesia, que sería el cuerpo de Cristo, que está trabajando para Él, para que las personas que estábamos con los talentos totalmente desenfocados, vacíos, vicios, que caímos, ¿no?, en la maldición del pecado original, ¿sí? Ahora ya no sea así. Ahora, por eso que es muy importante cuando Cristo y la iglesia se juntan, o cuando 2 parejas que realmente han renacido al Espíritu se unen para hacer el bien, ¿sí?, empiezan a tener la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Miren, acá tienen el tercer ojo, acá está el tercer ojo iluminado. Constantemente esta pareja se llena de la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, porque ese tercer ojo lo tenemos todo, porque ya desde el Edén adquirimos conciencia. Lo que pasa que se fue adormeciendo por culpas, por miedos, por castigos, por golpes, por todo lo malo, por todo lo que está mal, por todo lo que estuvo mal, todo lo que nos dañó. Entonces, cuando nosotros entendemos que haciendo las cosas por la fe y no por las fuerzas, donde todo es más sencillo, donde todo no es la cruz, la carga de los pecados de todo el mundo, es hacer lo que te corresponde hacer a vos, redirigir tus dones, entendemos que antes de tener un hijo, ¿sí?, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿sí?, que antes de que tengamos un hijo, Dios nos avise con el poder del Espíritu Santo qué don va a tener nuestro hijo, ¿sí? Entonces, ese hijo, ¿sí?, cuando nazca, va a ser un niño sano, va a ser... No, para mi amor, no. Va a ser un niño sano, va a ser un niño que... Bueno, pasa. Va a ser un niño sano, va a ser un niño que va a entender su propósito desde chiquitito, va a ser este haz de oro que nace con una mente libertada de culpa, de castigo, porque antes de tener un hijo, uno tiene que saber cuándo es el tiempo correcto, ¿sí?, con qué dones viene esa criatura. ¿Por qué? Y mi gatita ahí pasa. Ellos son los dueños de la casa. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a este estado, y aparte al estar unidos así, ¿sí?, con Cristo, y siendo nosotros la iglesia, las semillas estelares, al estar en comunión, no como Adán y Eva, que estaban ahí divididos, uno por un lado, otro por el otro, al estar en comunión con Cristo, la iglesia, las personas que creemos en Cristo, podemos tener un hijo, ¿sí?, con el don bien enfocado. Entonces, bueno, hoy me bajaba esa información, o todo acá el mazo de tarot. Me gustaría a veces ser más ordenada, pero bueno, son mis comienzos. De a poco, con el tiempo, encontraré la manera de ser más prolija al hablar. Pero bueno, como les decía, la carta de los enamorados para mí habla más que todo de la baja autoestima y del hecho de que nosotros no tenemos que forzar las cosas, tenemos que creerle a Dios. Lo que Dios está haciendo, por algo lo está haciendo, y
también estar en comunión con nuestros padres, con nuestras parejas. ¿Cómo podemos perdonar a nuestros padres después de las atrocidades que hayan hecho con nosotros? Aceptando que la voluntad de Dios era así, que de ellos ibas a sacar todos los talentos de tu ministerio, de tu propósito en la vida, y que también Dios se hace cargo de su creación, ¿sí? Va evolucionando. Confía que Dios, no te sientas como Eva si te sentís que de repente no hay nada para vos, no tenés ningún talento, no hay nada para vos, no te sientas como Eva. Cree que Dios se va a encargar de hacer lo que sea, aunque tengas que obedecer, pero la obediencia es sencilla, porque el Señor Jesús decía: entregadme tu carga, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Entonces, lo que Dios te está diciendo: no lleves la cruz de todo el mundo, obedece creyendo, ¿sí? Créele a Dios de que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Todas las personas que tenemos un despertar espiritual tarde o temprano, creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es un principio de vida, es un despertar de conciencia en tu corazón, de depuración, donde Cristo posa adentro tuyo y ya no está por temporadas como antes con el Espíritu Santo, por un tiempito con un ungido. Dios va a estar siempre. Desde que Dios toca tu puerta, vos recibís a Cristo. Es una ley espiritual. Nadie puede pasar por alto esa ley espiritual, porque pasar por alto la ley espiritual de aceptar a Cristo en tu corazón, vas a tener que nacer 80.000 veces, y a veces en la peor familia, y cuanto menos obedezcas vas a nacer en la peor familia. Entonces te conviene aceptar a Cristo porque es una ley cósmica donde no se puede pasar por alto a esa salvación. Y gracias a tener a Cristo nosotros heredamos el don del Espíritu Santo, y cada vez que tenemos una debilidad, ¿sí? Cada vez que nos vemos así con nosotros mismos, decimos: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te lo doy para que hagas de mi vida lo que vos quieras. Y siempre obedecer a Cristo va a ser bueno para vos. Y si a vos te tocó nacer por lo que fuere, porque en tu otra cultura no había ese despertar de fe, de conciencia, y por más que eras una muy buena persona o una muy mala persona, a la gracia de Cristo llegamos todos, los que nos creíamos buenos, los que nos creíamos perversos. Todos tenemos que llegar a esta gracia divina, a la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, al ser evolutivo, fue buscando la manera más inteligente de llegar al corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Dios permitió que venga Jesucristo para que nosotros ya no llevemos las cargas de nadie. Por eso el hombre no tiene por qué ser el sostén completo de la casa, la mujer no tiene por qué ser la que pare 20.000 hijos, ¿sí? Ya todos tenemos un cerebro masculino y femenino en la misma cabeza, pero lo que tenemos que hacer es cerrar la grieta de lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿quién te puede terminar diciendo que está bien y que está mal si no es porque vos tenés un nacimiento al espíritu, ¿sí? ¿Cómo agudizás tu tercer ojo? Hay gente que dice: toma agua, come mejor. No, o sea, porque no es por las fuerzas, es por la fe. Nosotros creemos en Cristo por la fe, ¿sí? Y bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque ahí está la gracia de Dios, de decir: Señor, yo no sé cómo, no sé cuándo, pero vos ya hace 2000 años atrás moriste en la cruz por mí, para que yo no tenga que llevar las cargas de nadie y pueda tener una vida fluida, ¿sí? De felicidad. Entonces yo, a los que tienen un despertar espiritual como guía humana nada más, no los quiero llevar a la religión, los quiero llevar a un principio que no se puede evitar, que es la misericordia y la redención de Cristo, y que puedan decirle: Señor Jesús, te entrego mi corazón, ¿sí? Llename de tu Espíritu Santo, para que cualquier fracaso, debilidad, falta de perdón, falta de comprensión, si les cuesta estudiar porque no encuentran no pueden encontrar lo que por ejemplo, a mí me costó mucho enfocar mi don, porque yo tenía el don de la restauración, yo ya lo sabía de hacía mucho tiempo, pero no le encontraba la vuelta. Entonces la vida me tuvo que a veces dar golpes para que yo entienda que
Cristo había venido por mí y no por las fuerzas, y yo me estaba moviendo por las fuerzas. Y estos anteojos son el fruto de la fuerza que hice. Que ahora yo todavía decía, Señor, pero yo no quiero tener más anteojos porque es incómodo. Pero el Señor me decía, no, quédate tranquila, porque estos anteojos son el bastón de tu descanso, donde ahora vas a poder empezar a descansar de toda la fuerza que hiciste, por todo el sacrificio que hiciste por tu familia. Si en tu caso vos fuiste una persona que sufriste mucho, mucho en tu casa, te han golpeado mucho, te han violado, has pasado por... porque yo creo que nadie hace si no fue lo que recibió. Yo puedo darte a vos esto ahora porque lo recibí, pero nadie puede, aunque sea en silencio, las personas adictamente actuamos mal, lastimamos a los demás, decimos yo no hago esto, mi papá, yo lo que hizo mi papá yo no lo haría, y lo hacemos igual, y decimos, después nos vemos en que sí, terminamos haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasó? Porque lo hicimos por las fuerzas y no con la fe. Entonces, ¿cómo perdonar a tus padres? Aceptar que ellos fueron el canal de tu vida, ¿sí? Y tener la autoestima de que tu vida, vos ya sos el milagro de Dios en esta tierra. No te preocupes a dónde vas a llegar. Por eso yo les decía que este canal iba a crecer mucho más lento. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tanto los seguidores, me interesan las almas que están del otro lado. Entonces no puedo evitar compartir lo que a mí me hace bien. Entonces, si vos estás en una situación donde no puedes terminar de soltar a esa persona que te lastimó, si vos estás en una situación donde no podés terminar de aceptar a tus padres por todo lo que te hicieron, si vos estás en una situación donde no puedes tener hijos, si estás en una situación donde estás haciendo un montón de tratamientos de fertilización y no te alcanza la plata ni siquiera para poder hacer un alquiler de vientre, ¿sí? No te preocupes, Dios se va a encargar que por el Santo Espíritu, al entregarle tu corazón débil a Dios, ¿sí? Todos tus dolores, Dios vino por todos los dolores. Ustedes se imaginan lo que es morir por toda la humanidad, por los dolores, por todo lo que te apresa, por todo lo que te arrastra, ¿sí? Yo los invito a que hagan esa experiencia tan hermosa de aceptar al Señor Jesús como el Redentor de sus almas, para que no tengan que volver a nacer en otra familia peor a la que ya nacieron en esta vida, porque yo creo que ya las próximas generaciones no merecen, ni reencarnadas ni no reencarnadas, ya no merecemos más sufrir, ¿sí? No merecemos más sufrir. Necesitamos que empiece a salir el sol en nuestras vidas, ya dejar de ser primitivos, primates, ¿sí? Como Adán y Eva, que tenían solamente un cerebro que funcionaba. Ahora tenemos doble cerebro y encima tenemos al Espíritu Santo para que el cerebro pueda funcionar en comunión, ¿sí? Y todo lo que hagamos sea para bien. Hay gente que a veces Cristo ha pasado por sus vidas, como, no sé, por cualquier clase de religión, ¿sí? Aunque sea por internet, y la gente no quiere creer en Cristo porque cree que Cristo le va a quitar todos los beneficios. Es al contrario, lo que Dios te va a hacer es quitarte todas las cáscaras que no te servían para que hoy puedas funcionar libre, ¿sí? Relajado, donde empieces a decir, ya no soy yo, es Cristo que funciona en mí, y de tu interior corran ríos de agua viva. ¿Qué significa que corran ríos de agua viva? Que constantemente haya frescura en tu alma, que te sientas liberado, que sientas que ya te movés de otra manera, entendés las cosas que no entendías. A mí me costaba a veces estudiar, me acuerdo, en el colegio yo le oraba a Cristo y le decía, Señor Jesús, te pido que me ayudes porque en realidad la oración es decirle, le pido a Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo decía, todo lo que le pidiereis al Padre, creed que lo recibiréis. Entonces, yo le decía, Señor, te pido, Dios mío, te pido que me ayudes a rendir esta materia porque me cuesta un montón, ¿sí? Y la rendía porque sabía que yo tenía el poder del Espíritu Santo para hacerla. Se lanzó al vacío mi gata. Y entonces, toma la decisión, no pierdas tiempo, porque si no lo haces es un principio espiritual de vida que
todos lo tenemos que pasar. Tarde o temprano todos tenemos el despertar de Cristo y es un principio divino poder aceptar al Señor Jesús con todo tu corazón. Por eso Dios no te pide ni plata, no te pide nada, no te pide que te mates haciendo ciertas cosas. Él te va a convencer si quiere que hagas algo. Él te va a convencer, Él te va a acompañar, te va a dar todos los recursos, no vas a estar rompiéndote el lomo para lograr tanto las cosas. Y eso es uno de los grandes errores que a veces cometemos. No le creemos a Dios y terminamos así, como yo, con anteojos, por haber hecho tanto trabajo. Y Dios sabe lo que viviste en tu casa, Dios sabe por lo que pasaste. Dios sabe lo que necesitas, lo que te adolece, Dios lo sabe. Por eso que mandó a Cristo, para que en nombre de Cristo se produzcan todos tus milagros, ¿sí? Todo lo que vos querés. Pero Dios no te lo va a dar de la manera caprichosa, como vos querés, como Eva, que terminó arrebatando el fruto. Dios te lo va a dar en su tiempo correcto, más rápido de lo que vos crees, y te lo va a dar de la manera correcta y más sana para tu vida, ¿sí? Así que... nada, acá estoy con mi bebé Anaí, mi resucitadita. Ella me salvó la vida y me hizo conocer el lado más hermoso de lo que es la restauración de algo que uno ama profundamente, entre otras cosas también. Y bueno, todos mis gatos son mis guías también, porque todos tienen una misión, cada uno me enseña una cosa, yo los escucho mucho, y desde que aprendí a tirar las cartas también, a veces cuando ellos tienen una conducta rara, como ellos todavía no me pueden hablar, no les puedo terminar de escuchar sus vocecitas, a veces tengo visiones de ellos, pero a veces no puedo terminar de escuchar sus vocecitas, tiro las cartas y bueno, y ahí me van diciendo y me van orientando también un poquito qué les está pasando, si están enfermitos, si están estresados, qué necesitan, y bueno, voy encontrando la manera, pero ya no me mato como antes haciendo tanto, porque le creo a Cristo y creo que Dios, gracias a Cristo, va a hacer todo lo que tenga que hacer en mí para bendecirte a vos, ¿sí? Y si estás pasando por una noche muy oscura, por el motivo que fuere, créele al Señor y obedece de entregarle tu corazón al Señor Jesús, porque tarde o temprano todos vamos a pasar por la necesidad de recibir a Cristo en nuestro corazón, entregárselo y empezar a movernos por la fluidez del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que bajaba hoy para ustedes en este interactivo que es atemporal, que ojalá que les sirva tanto para aprender ciertas cartas del tarot, que más que ciertas cartas del tarot, más que todo era la carta de los enamorados, que para mí nunca me cerraba, que sea una toma de decisiones, para mí era estar esperando una respuesta del cielo en un momento donde Eva sentía que no podía con su baja autoestima, que no podía con su ego, que no le alcanzaba el marido tampoco, ¿sí? En los casos de parejas que no les alcanza su propia pareja, sienten que la pareja no los hace felices, o no pueden quedar embarazadas, o están enfermas de una enfermedad terminal. Cristo es todopoderoso, Cristo vino a darnos vida eterna, así que nada, les deseo de corazón que este mensaje haya sido para redención de sus almas, y más allá del tarot, ya va a llegar un momento que no va a hacer falta ni siquiera tirar ni el tarot, ni hacer tantas cosas científicas, porque le vamos a creer tanto a Cristo de cómo funciona la fe sin rompernos tanto el lomo, porque Él ya se rompió el lomo por nosotros, que nuestros hijos, nuestras próximas generaciones ya van a saber cómo manejarse, porque ya van a nacer enfocados, van a nacer con Cristo adentro, ¿sí? Con el cerebro masculino y femenino funcionando de la manera correcta, y aparte van a tener la capacidad de co-crear con Dios, ¿sí? Entonces, ya desde chiquititos los vamos a poder enfocar desde sus dones, ya no vamos a tener que estar con segundas oportunidades de vida. ¿Por qué? Porque de entrada vamos a nacer a la luz, a la vida, y ellos van a disfrutar de todo lo que nosotros, que sufrimos muchísimo, también sabemos que no queremos eso para las próximas generaciones. Y en el caso de las chicas que a veces abortan y porque no se sienten preparadas, también ahí hubo algo con el hombre de alguna forma que
que también estuvo haciendo mal el hombre para que ella de alguna forma sienta que no estaba preparada, porque el hombre no estaba en conexión con su espíritu para ver qué le podía estar pasando, ¿sí? Entonces imagínense, nace un niño ya de por sí rechazado desde el vientre, sin saber cuál es su don. Es toda una maldición de vida terrible, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso es lo que le quería dejar como mensaje guía hoy. Y antes que mi gato me tire el teléfono, les mando un beso muy grande y nos vemos en otro próximo video aquí en Multicolor Tarot.